Vamos a dar comienzo a otro encuentro del ciclo Pensar Alfonsín. En esta oportunidad la temática es la de la transición a la democracia, es la ampliación de derechos civiles y de las mujeres y la relación con la Iglesia. Para esto tenemos unos invitados e invitadas de lujo. Arranqué mal porque es ampliación de derechos de mujeres, pero arranqué invitados y de invitadas. Entonces ahora voy a empezar a presentar a las invitadas de lujo que tenemos. La licenciada María Luisa Exorani fue exdiputada de la Nación por la provincia de Buenos Aires, parlamentaria del Mercosur y fundamentalmente militante radical y feminista, que es lo más importante que hoy nos viene a... Muy radical y muy militante, María Luisa. Araceli Díaz, abogada, es docente, es ex vicedecana de la Facultad de Derecho de la UNR, presidenta del Colegio de Abogados de Rosario, mandato cumplido, y una luchadora muy reconocida por los derechos humanos y también por los derechos de las mujeres. Así que es una representante más que de lujo para que nos pueda hablar sobre ampliación de derechos. También tenemos a Diego Mauro, que es profesor y licenciado en Historia y doctor en Humanidades y Artes, trabaja como investigador en el CONICET, es docente también en la Facultad de Humanidades y Artes. Y el doctor Ricardo Terrile, que es abogado, profesor de Derecho Constitucional, especialista en Arquitectura Legal y exdiputado nacional. Agradecemos mucho la presencia de todos. Muchas gracias, no me sale decirte Alejandro, al decano de la Facultad de Humanidades por tener siempre presente estos espacios de debate que son tan necesarios en la actualidad y que además, como vimos en otras ediciones, son muy actuales. O sea, todo lo que estamos discutiendo ahora, por ejemplo, de la ampliación de derechos, entrar en las bases de lo que estamos discutiendo y tratando de defender en este contexto. Y la verdad que sí, todo lo que hizo Alfonsín en cuanto al reconocimiento del feminismo como militancia, de las mujeres y sobre todo también de ir en contra de ciertas instituciones, terminar con gobiernos tripartitos, pensar entre el Estado, las Fuerzas Armadas y el clero, tratar de hacer un Estado laico y democrático, siempre pensando en la ampliación de derechos y en la democracia en su plenitud, digamos. Es lo que hoy podemos decir, tenemos una ley de aborto, gracias a lo que sentaron en las bases de los 80. Pensar en este pensamiento de avanzada y a veces lo injusto que somos con ciertos líderes, que los recordamos tan lejos en el tiempo y en su momento no fue suficientemente valorado. Por eso la verdad que celebro mucho este ciclo que hace que nosotros, no solo como radicales, sino como argentinos, podamos reivindicar la figura de Alfonsín como un defensor de todos los derechos y de la democracia que hoy conocemos. Muchas gracias y si quiere la doctora Araceli, si quiere comenzar, o como ustedes determinen. Era así como rendir un examen. Eso me llaman de golpe. Hay que acordarse de la bolilla. No hay bolillero ni bolilla. Una sola cosa más, yo pido disculpas porque tenía otra actividad y va a quedar moderando en mi lugar en un ratito la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencia Política, Abril Giodice, así que pido disculpas con anterioridad. Perdón. Estaba pensando que tal vez el diseño de las exposiciones podría haber sido otro, donde hable en general. Hable en general porque yo voy a hablar de un tema en específico. Perfecto. Tal vez el historiador debe decir. Como usted quiera. ¿Quiere que no? No problema. Bueno. Dale. No hay problema. Pero ya va a hablar más de la política. Él fue actor. Igual creo que se escucha, no sé si el micrófono es necesario. Bueno, me dicen si no se escucha bien.
Bueno, empiezo como, agradeciendo mucho la posibilidad de participar del ciclo, en particular a Alejandro, que es el que me convocó, es un verdadero gusto. En realidad yo estoy mucho más interesado en escuchar al resto del panel, así que bueno. Lo que quiero plantear es algunas cosas muy generales sobre, efectivamente las relaciones entre Alfonsín, el alfonsinismo y la Iglesia Católica, ¿no? Que es un gran tema. Creo que no voy a spoilear nada si digo que esa relación fue tensa, fue muy friccionada, sobre todo en los primeros años del gobierno de Alfonsín. Fue muy tensa y muy friccionada porque se encuentran, ¿no? Colisionan, si ustedes quieren, dos concepciones distintas de laicidad, ¿no? Dos formas diferentes de entender las relaciones entre la Iglesia y el Estado, ¿no? Y en ese sentido, me parece que Alfonsín introduce una novedad en la historia de la laicidad argentina que por ahí no suele ser tan subrayada, ¿no? Por la historiografía. Y esto tiene que ver con que la laicidad como tema es algo que se viene estudiando no hace tanto, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, Alfonsín parte en coincidencia con un conjunto de intelectuales de la época en que uno de los desafíos era cortar lo que se pensaban eran los afluentes de la cultura política autoritaria que había asolado al país, ¿no? Y uno de esos afluentes eran los vínculos entre catolicismo y política, ¿no? Entre Iglesia Católica y Estado, ¿no? Y para eso había que profundizar, si ustedes quieren, la laicidad argentina, el rostro laico del Estado. Ese era un punto de partida, ¿no? Un diagnóstico general. Eso es una gran novedad en la historia de la laicidad en Argentina porque hasta ahora ningún gran líder político del país lo había propuesto. Es decir, esa no era la idea de Roca a fines del siglo XIX, es decir, se habla del liberalismo de Roca, pero en realidad, me permite hacer como un pequeño paréntesis como historiador, siempre tenemos que ir para atrás. Roca no es liberal en materia religiosa, ¿no? Roca no tiene problema en pagar el sueldo de los obispos, no tiene problemas en financiar los seminarios, lo que quiere es controlar los planes de estudio de los seminarios. Lo que quiere es intervenir en la designación de los obispos. Es decir, hay en el roquismo mucho más una concepción galicana del vínculo con la Iglesia que una concepción liberal propiamente dicha, no como hipótesis, al menos de trabajo. Tampoco Irigoyen, el radicalismo irigoyenista, tiene el proyecto de separar Iglesia y Estado. De hecho, incluso en ese periodo hay provincias, caso Santa Fe, donde el radicalismo santafesino impulsa una reforma constitucional, la de 1921, que intenta separar Iglesia y Estado, en la coalición con la democracia progresista, y Irigoyen más bien torpedea el proyecto de la nación, ¿no? Entiende que puede haber un conflicto ahí, que la laicidad es algo un poco ajena a la cultura política argentina, y en ese sentido el país no sigue el camino que por ejemplo sigue Uruguay, ¿no? Que con el segundo gobierno de Valle inicia un proceso de reforma que termina separando Iglesia y Estado en 1918, no sigue los lineamientos de la presidencia de Alessandri en Chile, que termina después con mucha conflictividad y demás, hizo un golpe de Estado sui generis, pero terminan separando Iglesia y Estado en 1925, es decir, Argentina toma otro rumbo. Tampoco con el peronismo, esto es puesto en discusión, más allá de las tensiones que hay en el 55, en donde se presentan algunos proyectos de separación de Iglesia y Estado en el pico del conflicto, ¿no? Con lo cual quiere decir, Alfonsín viene a plantear algo nuevo en la historia de la laicidad argentina, que es decir, por supuesto había habido siempre dentro de los partidos facciones minoritarias que habían propuesto esto, pero acá Alfonsín lo plantea desde la posición hegemónica dentro del radicalismo de la época. Y esto es algo que a la Iglesia Católica también la toma por sorpresa. Nosotros tenemos de un lado un alfonsinismo con una idea de laicidad novedosa para la historia política argentina, y del otro lado una Iglesia Católica, la Argentina, que en términos generales, si uno piensa, ya en los años 80 ha pasado el Concilio Vaticano II, ocurrió en los 60, toda la renovación teológica de posguerra ya pasó, etcétera, etcétera, con lo cual no debería haber problemas con eso. Sin embargo, el episcopado argentino es un episcopado bastante conservador, todavía muy refractario al Concilio Vaticano II en ese momento, con lo cual Alfonsín se encuentra con una iglesia en esos primeros años, bueno, bastante temerosa, que desconfía mucho de Alfonsín, ¿no? Con lo cual estamos en la hipótesis de un conflicto, ¿no? Un conflicto más o menos inminente que rápidamente se desencadena, ¿no? Y se desencadena en torno a dos grandes temas, ¿no? Que están interconectados y que mucho tienen que ver con lo que van a desarrollar los colegas con los que comparten la mesa y que además fueron partícipes de estos procesos, ¿no?
Uno es el destape, ¿no? El destape como fenómeno, un gran fenómeno cultural, ¿no? En la época hay un libro muy bueno que sacó Natalia Milanesio, que es una historiadora que se formó en nuestra cara, que vive en Estados Unidos, este libro, El Destape, pero estudió aquí en Rosario, después hizo su doctorado en Estados Unidos y se quedó allá. Que bueno, fue un gran fenómeno al que no se le prestó tal vez la atención que deberíamos, que implicó una expansión enorme, una avalancha de imágenes de contenido sexual que solo unos pocos años antes hubieran sido consideradas totalmente inadecuadas, indebidas, una amenaza al orden social, ¿no? Y este fenómeno, este llamado destape, genera mucha resistencia en el episcopado argentino, ¿no? Y ahí se van como dibujando dos posiciones, ¿no? Que van a después volver a aparecer cuando se trate el divorcio vincular, ¿no? Una es una posición más dura, ¿no? De choque, que por ejemplo representan obispos como Ítalo Di Stefano de San Juan, Emilio Onienovich, el más conocido de todos, Aramburu, el arzobispo de Buenos Aires, y el rostro de un episcopado cuasi integrista, ¿no? Que sigue mirando todavía, que sigue leyendo en términos de cristiandad, ¿no? Así, una nostalgia por la cristiandad. Por ejemplo, Ítalo Di Stefano organiza un congreso eucarístico en San Juan, para que ustedes se hagan una idea de qué tipo de cosas se hacían, ¿no? Organiza un congreso eucarístico en San Juan, y el cierre del congreso van políticos de la provincia, es decir, legisladores, intendentes, presidentes comunales, y le ofrendan a la Virgen proyectos, ¿no? Para restituir, por ejemplo, la censura en los medios de comunicación, proyectos de moralización del espacio público, es decir, ofrecen, digamos, proyectos de ley que venían supuestamente a poner un límite al destape. Y estos sectores tienen en común un rasgo que a mí me parece fundamental para entender esto, ¿no? Que es una mirada fuertemente conspiracionista del destape. Para estos sectores del episcopado, el destape no es el resultado de una transformación cultural más o menos natural que vive la Argentina en sintonía con otras transformaciones que vive el mundo euroatlántico, por decirlo así, sino que es el resultado, ¿no? De una estrategia, de un complot explícito de determinados sectores de la vida política que están buscando subvertir, ¿no? Culturalmente al país para dominarlo, someterlo de alguna forma, ¿no? Es decir, incluso se habla, ahí muchas de las ideas que uno encuentra así las puede encontrar en las versiones más extremas de la derecha radical hoy, ¿no? La idea de un marxismo cultural que busca subvertir, que ha sido derrotado en el campo militar y que ha pasado a combatir en el campo cultural, ¿no? Y que busca subvertir los valores de la sociedad para generar una erosión del tejido social, una erosión de las instituciones que sostienen la sociedad para después volver a arremeter contra ella, ¿no? Esta es la lectura que tienen estos sectores, ¿no? Y entienden que Alfonsín es la cabeza de este complot, o una de las cabezas de este complot. Entonces la respuesta frente a esto es mucho más autoritaria, mucho más dura, mucho más de confrontación directa con Alfonsín, ¿no? Frente a otros sectores del episcopado, que sería que son los mayoritarios, más moderados, que entienden que, bueno, que muchas de estas transformaciones tienen que ver con dinámicas que exceden al alfonsinismo y que en todo caso lo que le piden a Alfonsín es que trate de contenerlas, limitarlas. Lo cuestionan porque dicen, bueno, no interviene lo suficiente como para contenerlos, pero no lo consideran la causa, ¿no? Esa es como una diferencia de diagnóstico importante. Y esto conecta con la segunda cuestión, digamos, que es la del divorcio vincular, está muy vinculada con esta, en donde, de nuevo, digamos, el episcopado tiene posiciones diferentes sobre el tema. En general, todos coinciden en una mirada crítica, en cuestionar esto, en considerarlo, en muchos casos, una estafa electoral. Ese es el argumento del episcopado de la época. Dicen, bueno, esto no se discutió suficientemente en campaña, se plantea ahora. Y de nuevo, hay como diferentes, ¿no? Posiciones. Las posiciones más duras, que las va a encabezar Emilio Onienovich, digamos, el obispo de Mercedes, que pone en marcha una cruzada, digamos, en el espacio público muy de los años 30, de los años 40, ¿no? Es decir, esta idea de llevar a los católicos a inundar la calle, ¿no? Con una movilización católica poderosa, pujante, como habían sido la de los años 30, ¿no? En la Argentina, ¿no? Por ejemplo, el Congreso Eucarístico en 1934, ¿no? Esta idea de
demostrarle a la política que el pueblo argentino era esencialmente católico y que esta ley tenía que dejarse de lado, ¿no? Y ahí, bueno, el grueso de los obispos moderados, más pragmáticos, no está muy convencido de esto, ¿no? Porque dicen, bueno, ya con el destape esto vimos que no funcionó muy bien, que hay que ver qué capacidad de movilización. Entonces ahí bueno, como que lo dejan hacer a Onienowicz a ver hasta dónde puede ir, ¿no? Hay diferentes lecturas sobre esto. Onienowicz saca, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, saca la Virgen de Luján, la imagen, ¿no? La saca del santuario y la lleva a la plaza, la lleva a la ciudad de Buenos Aires, que era algo que no se había hecho nunca en la historia argentina, o sea, no se había hecho desde los años 50. La habían sacado en el 55, cuando en el santuario temen que el enfrentamiento con Perón pueda llegar al santuario, entonces la ocultan a la imagen, la única vez que la habían sacado. La vuelven a sacar, Onienowicz moviliza, hace todo lo que puede, pero el resultado políticamente es muy pobre, ¿no? Es decir, los diputados sancionan la ley de manera mayoritaria, como si Onienowicz no hubiera hecho nada, y la movilización es mucho más débil de lo que él había imaginado, ¿no? Mucho más débil, primero porque estamos hablando de decenas de miles de personas, no de cientos de miles de personas, como había imaginado Onienowicz, y después cuando uno hace una autopsia de la movilización, si ustedes quieren, y la disecciona, lo que se encuentra es que había muchos alumnos de colegios católicos, muchos militantes de organismos de la Acción Católica, con lo cual la movilización efectivamente fracasa, y esto queda claro poco después, ¿no? Cuando Emilio Onienowicz sale de la escena, ¿no? El corrido de la escena, y los sectores más moderados, ¿no? Como Justo Laguna, que tenía un diálogo con Alfonsín, tenía una cierta, digamos, se respetaban mutuamente, podían entablar una conversación. Retoma, por ejemplo, el liderazgo del equipo de pastoral social. Comienzan a tratar de desescalar, ¿no? De algún modo esto. Lo mismo Guarrachino, la misma figura que dicen, bueno, en realidad el divorcio es un problema para los católicos, pero los católicos no tienen por qué, ¿no? Imponerle esto al resto de la sociedad, ¿no? Es decir, comienzan lentamente a aceptar eso que es consustancial al proceso de secularización, ¿no? Que es permitir que la ley no coincida con la norma religiosa, ¿no? Sería algo que hace el proceso de secularización, es disociar, ¿no? Las normas religiosas de las leyes de un Estado. Es decir, en un régimen de cristiandad o en un Estado con religión de Estado, se supone o se presupone que ninguna ley puede violentar las normas de la religión que es definida como religión de Estado, ¿no? Entonces, bueno, esa nostalgia de la cristiandad como que de algún modo comienza a correrse lentamente de lado y se inaugura un periodo que yo diría como hipótesis en el cual las relaciones podrían haber mejorado sustancialmente con Alfonsín. Pero claro, ¿qué ocurre? Y con esto ya cierro, así dejamos escuchar a los principales protagonistas del encuentro. Esto se produce en el preciso momento en el que el caudal político de Alfonsín comienza a declinar, ¿no? Entonces hay como un desencuentro ahí de la relación, ¿no? Es decir, cuando el episcopado con el que Alfonsín tiene que negociar se vuelve más moderado, ¿no? Y con el que era más factible establecer, ¿no? Una relación política constructiva, Alfonsín comienza a enfrentar demasiados frentes a la vez, ¿no? Yo creo que igual el principal es el económico, ¿no? Es decir, cuando el Plan Austral comienza a mostrar los primeros indicios de debilidad clara, ya buena parte del episcopado que comienza a decir, bueno, conviene ahora que nos sentemos a negociar y a conversar con Alfonsín cuando empezamos a ver, o conviene que fortalezcamos relaciones con el sindicalismo peronista. O sea, que era una discusión que tenían adentro, es decir, qué tan cerca nos ponemos de sectores, por ejemplo, como Baldini, que era más cercano no tanto Tiaca, que había quedado más cerca de los sectores más duros, digamos, más integristas del episcopado. Entonces hay una discusión ahí, y claro, cuando efectivamente la Iglesia Católica Argentina, es decir, el episcopado argentino, de algún modo hace el duelo de la cristiandad o depura los sectores más duros, más integristas, Alfonsín se va volviendo cada vez más débil políticamente. Entonces ahí ya el cálculo político sobre qué conviene hacer, ¿no? Si abrazarse a un gobierno que parece que va a comenzar a transitar el ocaso, es la mejor salida, ¿no? Es decir, empieza esa discusión, ¿no? Entonces me parece que ahí es que de algún modo se aborta lo que podría haber sido una relación tal vez más constructiva, ¿no? Con Alfonsín. Pero bueno, eso es historia contrafáctica, ¿no? Para conversar.
me gusta que ustedes tengan mucho más para aportar. Así que bueno, yo tengo más cosas acá, pero me había traído una frase porque claro, con esto cierro. Cuando hace este giro, Laguna y demás, claro, ustedes imagínense, los sectores más duros, más integristas del Episcopado están furiosos. O sea, consideran una claudicación tremenda. Y hay una editorial famosa de Cabildo, de esa época, donde escriben estos sectores, que dice algo así, leo con esto ya cierro. Están criticando a Laguna, a Casareto, ¿no? a este sector. Y dicen, las usinas marxistas de la guerra contracultural y sus socios liberales pusieron toda la carne en la parrilla, y los hombres de la iglesia no. Los obispos fueron a media máquina, poniendo piedras en el camino, enfriando, que se queme Onienovich solo, decía. Una cosa es cantar pavadas, tomaditos de la mano, y otra es enfrentar a las furias desencadenadas del infierno. Ese clericalismo que fornicó con el marxismo no puede defendernos del divorcio, ni de nada, no sirve para nada, ha fracasado. Quiera Dios que tantos que fueron a la plaza, que vieron pasar a la Virgen, que se sienten agredidos y golpeados, despierten del letargo, que cerremos filas en torno a los pastores de verdad, esos que no se escapan cuando viene el lobo. Ese era el tono, digamos, de los sectores más duros, ¿no? Bueno, con esto dejo. Yo celebro esto que has organizado, Alejandro, Pensar en Alfonsín. Lo extrañamos cada vez más. Pasan los años y realmente se lo extraña porque había una concepción de la política y de los partidos políticos diferente. Quienes como Aníbal Reinaldo, un correligionario y amigo de toda la vida, tenemos más de 70 años, hemos estado involucrados en todo este proceso y eso nos ha enriquecido a todos. De las mujeres no hablo ni digo nada. No tenemos. Vos sabés que el problema de la Iglesia en realidad es una cuestión que viene de hace muchos años. Perón en la segunda presidencia tuvo grandes problemas con la Iglesia y la Iglesia participó activamente del golpe de Estado, de la llamada Revolución Libertadora. Recuerdo Laicas y Libres en 1958 con Frondizi, cuando se planteaba precisamente si se iba o no a habilitar las universidades privadas y a la religión para poder otorgar títulos habilitantes de la misma manera que daba las universidades nacionales. Y cuando en la invitación que me formulaste planteaba pensar en Alfonsín, en realidad pensamos en Alfonsín con Conrado Storani en 1972. Aníbal, vos fuiste uno de los militantes más activos, acá cerca, a unas cuadras de acá, en el Teatro Real, cuando se compaginó, cuando se configuró, bueno, tenemos otro amigo allá, otro correligionario, lo que significó básicamente el movimiento de Renovación y Cambio. ¿Qué pasó en 1983? Salíamos del golpe más dantesco, más tremendo que hubo, no, porque Onganía, Levingston y Lanusse en definitiva fue la previa de lo que después vino con Videla, Viola, Viñone, de tal manera de que son cuestiones que en el año 83 nosotros cuando llegamos al Parlamento en la Argentina lo que había necesariamente era recuperar el orden democrático. Nosotros decíamos en una consigna famosa, esta no es una salida electoral, esta es una entrada a la vida. Y en esas jornadas de 1983, en ese debate maravilloso que existió en el Parlamento, la primera ley de la democracia, la primera ley fue la ley 23.040, que fue un debate que se planteó acerca de la autoamnistía.
El peronismo planteaba la confirmación de esa ley para que existiera una posibilidad de una amnistía general, y nosotros habíamos planteado en todo lo que fue la campaña electoral que la íbamos a derogar a esa ley. Pero en el debate, en un debate interesantísimo que habría que repasar, sobre todo la juventud, cambiamos, modificamos el temperamento. Estábamos en la Comisión de Asuntos Constitucionales cuando dijimos, no cabe derogarla, porque si la derogamos va a producir efectos hasta la derogación. La vamos a declarar insanablemente nula. Y la ley de autoamnistía se declaró insanablemente nula, y porque se declaró insanablemente nula, habilitó a todo el proceso que vino después con el juicio a las juntas militares. Estaba todo por crear. Quienes llegamos en el 83 a la Cámara de Diputados no habíamos sido siquiera concejales, no habíamos pasado por el tamiz de las legislaturas provinciales. Teníamos que preguntar y leer el reglamento de la Cámara, que era una cosa novedosa para muchos de nosotros, excepto para Pugliese, que era el más anciano de todos nosotros. Y en ese confín y en ese marco se planteó en un momento determinado, dentro del bloque radical, la posibilidad de avanzar con la ley de divorcio. ¿Qué antecedentes teníamos? Bueno, quienes profesábamos la abogacía, lo que conocíamos era el famosísimo, celebérrimo artículo 67 bis. Un artículo que había impulsado Borda, ministro del Interior de Onganía, en el cual había introducido en la primitiva ley de matrimonio civil 2003-93 un artículo, el 67 bis. El matrimonio implica dos deberes: el deber de fidelidad y el deber de cohabitación. En consecuencia, lo que hacía el artículo 67 era cesar el deber de cohabitación, pero no el deber de fidelidad. De tal manera que vos no te podías volver a casar, podías dejar de vivir con tu mujer, pero no te podías volver a casar porque el deber de fidelidad no cesaba. Alfonsín me llama, yo era el que presidía por parte del bloque radical la Comisión de Legislación General, me llama a una reunión con Trócoli y me dice: che, en España hay un tema muy interesante. Salieron de Franco en 1978, era una sociedad extremadamente conservadora, y han logrado apenas en 2 años, después de Franco, sancionar una ley de divorcio. ¿Por qué no estudiamos un poco el tema? Y los españoles habían logrado en esa ley de divorcio una cosa fantástica. Habían sostenido: vos te querés separar y no te querés divorciar, ok, tenés esta opción, separate. Vos te querés divorciar, te divorciás. Si te separás porque tenés pruritos católicos, religiosos, etc., el deber de cohabitación cesa, el deber de fidelidad no. Ahora, si vos no tenés esos pruritos o, siendo católico, te importa nada esa situación, entonces divorciate. Y empezamos a trabajar con ese proyecto, que era precisamente lo que consagra el Código Civil cuando planteamos el tema de la ley de divorcio. No fue un debate fácil. Estaba la Plaza del No, estaba Neustadt en un programa que se veía muchísimo, fomentando permanentemente. Estaba la iglesia, estaba Monseñor Olienovich, acá está Mariana, mi hija, tomó la comunión, y yo entré en la iglesia y el cura, cuando me vio, en vez de hablar de la comunión, empezó a despotricar contra la familia. Cuando te ibas a confesar también, porque vivíamos frente a una iglesia, de tal manera que estábamos perfectamente identificados. Y fue realmente un proceso riquísimo,
en tanto y en cuanto había dos posiciones encontradas. El peronismo mayoritariamente estaba a favor del no divorcio, fomentaba y de alguna manera avanzaba en ese proceso, pero todo lo que era la renovación peronista y Cafiero, que en un bloque de 112 diputados eran aproximadamente 40 en ese momento, participaban de esta idea y ya habían adelantado su posición. Nosotros fuimos toda la vida un partido laico. Por algún lado, evidentemente, se filtró el hecho de que somos socialdemócratas. De tal manera que nuestra concepción de la Iglesia, adelanto, Alfonsín era católico, apostólico, romano, con una gran influencia de la mamá. Pero él era, en ese sentido, una persona absolutamente racional e interpretó en función de esa ley lo que en definitiva se gestaba. Fue un debate interesantísimo, lo pueden ver en YouTube. La Cámara de Diputados sanciona, previamente el bloque radical se reúne, esto lo conocen pocos, por supuesto los correligionarios sí. En esa reunión éramos 130 diputados. Se debatió con el Chacho Jarolaki como presidente del bloque cuál iba a ser nuestro temperamento. 8 diputados de 130 plantearon la reserva de votar en contra. 122 diputados estábamos a favor de la ley de divorcio. Ahora, la sorpresa vino, y de esto nos va a hablar Araceli, cuando Trócoli nos convoca y nos dice: lamentablemente no vamos a mandar extraordinaria la ley de divorcio. ¡Apa! ¿Y por qué no? No, vamos a mandar la ley de matrimonio civil. El matrimonio civil, ¿qué era eso? Filiación igualitaria. Vamos a mandar patria potestad compartida. Es decir, fue realmente un regalo, porque modificó sustancialmente el Código Civil con un criterio que realmente nosotros rescatamos fundamentalmente de ese proceso. Esa transición, ese proceso de transición en 1983 reflejó otros aspectos. Por ejemplo, la posibilidad de aprobar por el Congreso de la Nación instrumentos internacionales de derechos humanos, que luego fueron incorporados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. La reforma de 1994, la reforma de 1994 nació con el Pacto de San José de Costa Rica, siguió con el Consejo de la Consolidación de la Democracia, siguió más adelante con todo un proceso que evidentemente jugó y participó activamente con lo que fue básicamente la convocatoria que hace por un lado Menem y por el otro lado Alfonsín. Alfonsín había logrado acuerdos con Cafiero. Cafiero gana la gobernación de la provincia de Buenos Aires en el 87 y se posiciona como el futuro candidato a presidente del Partido Justicialista, pero Menem increíblemente le gana la interna. Todos los acuerdos que estaban cuasi cerrados se abren y aparece en consecuencia después la alternativa de ese acuerdo. Ahora, insisto, el tema básicamente fue cómo y de qué manera nosotros nos planteamos el proceso cuando se dice pensar en Alfonsín, y en función de pensar en Alfonsín, lo que significó un proceso de transición donde el diálogo, el consenso fue siempre permanentemente una búsqueda. No nos planteábamos la confrontación por la confrontación misma. Teníamos incluso en ese debate que se planteó en algún momento con el Pacto de Olivos, una concepción que pudo y de alguna manera logró, o de todas maneras logró un advenimiento. El peronismo venía con una posición más presidencialista, el radicalismo venía con una posición más parlamentaria. La figura del jefe de gabinete es precisamente una de las características y matices dentro del Pacto de Olivos de lo que es una orientación parlamentaria, porque
no nos era indiferente de dónde veníamos. Habíamos pasado entre 1976 y 1983 un proceso dantesco. Yo, repasando un poco hoy a la mañana, un poco esa etapa, se va uno olvidando a veces de algunos nombres. Pero, por ejemplo, cuando en 1983 nosotros llegamos a la consolidación de lo que fue el proceso democrático, habíamos atravesado con Tórcalo, Aramburo y Primatesta todo un proceso donde la Iglesia estuvo involucrada, de todas maneras estuvo involucrada en el proceso represivo. La primera decisión que tomó el Parlamento argentino después de la ley que declaramos nula fue lo de von Bernig. No sé si se acuerdan algunos. Von Bernig era un capellán del ejército que había hablado en contra del Parlamento, y el Parlamento, con un ejercicio soberano, utilizando fundamentalmente una interpretación libre que hicimos del reglamento, lo mandamos a detener y estuvo arrestado 15 días en los sótanos del Parlamento. Von Bernig, un sacerdote capellán del ejército argentino. Fue un proceso de construcción democrática muy complicada, muy difícil, que como muy bien dijiste, Diego, la situación económica evidentemente no colaboró. Pero pensar Alfonsín creo que es un muy buen momento en esta instancia y en esta coyuntura política e histórica de buscar en ese diálogo, en ese afán por consolidar el orden democrático, por entender las diferencias, por comprender al otro, un ejercicio democrático que fue maravilloso. Así que básicamente esas eran mis reflexiones. Una sola cosita, ahora te doy el micrófono. No, hoy todo tiene que ver con todo. Hoy agarro La Nación y leo, lo anoté acá, una frase en latín que dice in partibus fidelium. Repito, in partibus fidelium. Entonces digo, ¿qué quiere decir? En tierra de infieles. Nada más propicio para mí. Muchísimas gracias por la invitación, Alejandro, y muchas gracias a todo el equipo de Humanidades que me permiten estar hoy aquí con ustedes. Querido Rosario, querido de mi marido, porque cada vez que viene Rosario se emociona. Es un fanático. A ver acá. Primero, antes de empezar, la verdad que han sido reflexiones tan importantes, pero sí, pensando Alfonsín, quiero hacer una reflexión de la presencia de Milei en la ONU, porque creo que no podemos dejar de pensar lo que significa para los argentinos y para el futuro de los argentinos, y lo que hubiese significado para Alfonsín y para nosotros, los que comulgamos con Alfonsín, la posición espantosa, retrógrada, yo diría neo-reaccionaria de este personaje, que nos tiene que hacer reflexionar, porque con todas las propuestas que ha hecho en la ONU no vamos a poder entrar a la OCDE. Estamos culminando el Mercosur, que fue uno de los lineamientos y de las propuestas más importantes que ha habido en toda América Latina, y también idea de Alfonsín con Sarney y con Sanguinetti en aquel momento que crean el Mercosur. Lo está destruyendo. Y de hecho yo he sido parlamentaria del Mercosur durante 8 años, terminé en diciembre, y hoy le acaban de sacar los viáticos. Nunca tuvimos sueldo, por supuesto, pero ni siquiera les van a pagar ahora los viáticos a los parlamentarios argentinos para que puedan ir a las sesiones. Con esto quiere decir que el Parlasur se cae, porque no puede funcionar sin los países miembros en las sesiones. Tienen esa situación hoy en la Argentina. O sea, esto es lo anti-inversión en la Argentina. Ustedes vieron y han podido quizás leer
con los países que estamos aliados. Y esto no quiere decir que sea un liberal cualquiera. Este es un neo-reaccionario que nos está llevando a aliarnos con los empresarios más exitosos. Hoy he oído un comentario en una de las radios de que hay, digamos, famosos empresarios que no les importa si hay guerras. Hay un empresario norteamericano que es súper de los 6 millonarios del mundo vendiendo armas de guerra. Y con eso, pero esto no le importa si hay muerte, o sea, es la antípode de lo que es el pensamiento de Raúl Alfonsín. Por eso quería empezar con esto, porque además una de las cuestiones que plantea este personaje es el trato igual, o el trato igual a supuestamente desiguales, pero que son iguales, que son las mujeres y los varones. Ustedes saben que las discriminaciones históricas comprobadas que venimos sufriendo las mujeres y otras digamos, minorías como las diversidades sexuales han sido un tratamiento muy importante en general de los radicales y de las radicales. El tema de género es una categoría histórica, va cambiando, va mutando según donde se lo mire, en qué país, en qué lugar, en qué época. Y esto Alfonsín lo tenía clarísimo. Y digamos, acá se ha hablado de grandes proyectos, de grandes leyes. Yo quiero hacer quizás un poco de historia, me voy a referir a la ley de divorcio, un poquito más de lo que se refirió acá el correligionario, y voy a dejar patria potestad para acá, para la correligionaria. En realidad, el contexto de la salida a la democracia, ustedes piensen que durante el proceso de la campaña se creó el Centro de Participación Política, que es el famoso CPP, donde participábamos todos en la construcción de lo que íbamos a hacer como gobierno. Ahí ya se tomó el tema de la mujer como una categoría histórica y con palabras muy amplias que hoy, si lo leemos, está totalmente desactualizada, porque no se usaba la palabra género, sí se usaba la palabra discriminación. Se decía que se iba a incorporar a la mujer en igualdad de condiciones para la sociedad y para la acción política. Esto está plasmado en lo que fue la plataforma del 83. Pero no puedo dejar también de recordar el cierre de campaña de Alfonsín, que cierra en el Obelisco con 1 millón de personas con la patria potestad compartida. Y el año pasado hicimos en el Comité Nacional el festejo de los 40 años de democracia, y Weintraub recreó algunos videos muy interesantes, y uno de los que recreó fue ese discurso que además habla, imagínense en el 83, esta sociedad machista que, digamos, no toma a la mujer como la debe tomar. Fíjense en ese momento hablar de machismo y de Alfonsín, que era machista, como mi padre. Eran esos machistas que además tenían una pelea constante consigo mismo para tener todas las propuestas de los derechos. El contexto con la iglesia era un contexto muy difícil. Acá Terrible lo mencionó. Ustedes piensen que hubo, bueno, por supuesto que capellán, pero hubo un movimiento de curas represores que asistían minutos antes de que los tiraran al agua a los detenidos, los conjuraban, los hacían rezar. O sea, esto estaba comprobado, este proceso que estuvieron en la represión, y esto creó una animosidad. ¿Qué hicieron? El famoso grupo de obispos, que tiene un nombre que no me lo voy a acordar, no sé cuánto, la Comisión de Obispos del Episcopado Argentino, hizo un informe de esa época, un informe para aplacar las aguas. Acá no pasó nada, tenemos ganas todos de seguir bien, vamos a castigar a los que estuvieron mal, y así nomás pasó. Y esto no lo dejaron pasar. Ahí salió Laguna, salió Jaime, Nevares, todos a frenar eso, y muchos más. Entonces no era una relación fácil, y además yo les digo, que era muy católico, la verdad que se portó muy bien con Alfonsín con todos estos temas, era Víctor Martínez. Ustedes, la hermana de Víctor Martínez dijo uno de los discursos más fuertes en contra
de la ley de divorcio. También tenemos que reconocer que tanto la ley de divorcio como la ley de patria potestad compartida las escribió Florentina. Florentina andaba con una carpetita bajo el brazo todos los años anteriores a la salida a la democracia, hablando de esos proyectos que ella tenía. La patria potestad la terminó presentando ella, pero la ley de divorcio fue muy vivo Alfonsín. Se la pidió y la presentó desde el Ejecutivo. Y ahí se jugó, y ahí coincido con las posiciones anteriores. Fue una embestida terrible, porque él era muy católico, Ana María, su mamá, era muy católica de misa diaria, y él, la verdad que como que le costaba, su esposa también, también muy católica, de una familia muy católica. Igual tenía como que cumplir con la sociedad. Y el episcopado, la Iglesia Católica, uno le toca la familia o le toca la educación, la cultura, y uno le mueve el piso con eso. Entonces, se oponían absolutamente al divorcio. Fue una lucha increíble. Lo facultan a Oñañevich para que él lidere, y Oñañevich es muy vivo, porque hace toda una campaña y logra el 90% de los apoyos de los obispos de Argentina para esta cruzada, como bien dijo acá. La cruzada contra Alfonsín, le decían de todo. La Virgen de Luján, que nunca salió de Luján, caminó hasta el Congreso, pero lo peor que yo presencié fue los niños de 7, 8, 9 años abrazando el Congreso, puteándonos a nosotros. A Florentina la insultaban, la escupían cada vez que entrábamos al Congreso. Yo muchas veces la acompañé, fue espantoso. Y a Alfonsín le decían que estaba en contra de la familia, que por culpa de él se iban a separar unas familias. 10 años después de la ley de divorcio se hizo un estudio, no solo se separaron menos familias, sino que se regularizaron todas las situaciones de hijos naturales y de hijos que fue mucho mejor. Ya hoy es impensable lo que se vivió en ese momento, y la gente joven no sabe esa lucha, que fue una lucha grande. O sea, Oñañevich tuvo todo el apoyo, pero tuvo todo el fracaso. Y este fracaso no se lo bancó el episcopado. Estaban furiosos. ¿Y qué pasó? En 1986 se aprueba el diputado, porque ellos ¿qué jugaban? Que la sociedad, los laicos, todos iban a ir a defender como locos, y no fue así, porque había una realidad en la Argentina de muchos matrimonios separados, de hijos irregulares. Entonces esto no prendió como ellos querían, como ellos pensaban. Entonces realmente Oñañevich fracasa. Así también se oponían estos obispos que yo nombré antes. Pero este fracaso lo sacan del ámbito, se aprueba en 1986 en diputado y pasa a Senado. Cuando pasa al Senado empieza un diálogo con el Consejo. Y ahí creo que actuó también Víctor Martínez, que realmente fue muy discreto. Él es una familia hipercatólica y no estaba con el divorcio, pero se mantuvo muy cerca de Alfonsín con este apoyo. Y en este diálogo se acordó que se iba a debatir la ley de divorcio en el Senado en 1987, después de la visita del Papa Juan Pablo VI, yo no me acuerdo segundo, yo no me acuerdo nada de los papas porque los tengo negados. Bueno, sí, la verdad que los niego. Vino, entonces arreglaron y se quedaron conformes. Sale de escena Oñañevich. Y la verdad es que tienen un papel fundamental en toda la investigación de la actuación de los curas represores para que sean castigados, porque esto lo plantean en el episcopado, Laguna, Gesaime y de Nevales. Laguna termina siendo muy amigo de Alfonsín, y yo le digo, digamos, me contó un amigo, cuando se estaba muriendo Alfonsín en la cama fue Laguna a verlo, y cuando entra y le dicen que está Laguna, hizo un gesto con el brazo para abrazarlo. Era tal su amistad, fueron sus últimos momentos, me lo contó una persona que estaba ahí, la verdad que era los últimos momentos de Alfonsín, y él tenía un diálogo permanente y una comprensión permanente con Justo Laguna. Y estos fueron los que fueron sacando adelante. La Iglesia, ¿qué pasó después? Vino el Congreso Pedagógico, ¿ustedes se acuerdan? Y ahí tuvieron una relevancia, se la tomaron muy en serio, participaron de todas las audiencias y la ganaron,
porque ahí sí los ganaron. El Congreso Pedagógico que nos costó tanto, que nos costó tanta militancia, vino todo el debate de la laica y libre nuevamente, bueno, todas estas cuestiones, y nos la ganaron, y se quedaron como un poco satisfechos, pero siempre fue una relación difícil, aún siendo Alfonsín muy católico. Cuando fue lo del debate de matrimonio igualitario, del cual tuve la suerte de ser diputada y ser parte firmante del proyecto, se revivió lo mismo del divorcio vincular. Increíble, 2010 a 1986, los mismos argumentos. Y yo les digo, algunos legisladores radicales lamentables, los argumentos más espantosos escuchabas de algunos, digamos, de muchos, pero digo porque no, me hago cargo de los que nos tocan, algunos lamentables, igual que en 1986. Y yo, pero ¿cómo nos sirvió a todos, a todas, ese proceso que se dio en la ley de divorcio para debatir matrimonio igualitario? Después vino identidad de género, después vinieron un montón de leyes más que tienen que ver con todo ese proceso que tuvo Alfonsín. Muchísimas leyes salieron que tienen que ver con los temas de género. No se hablaba de género, no se hablaba de derechos sexuales y reproductivos, nada de esas palabras no se usaba. Eso estaba todo en Naciones Unidas, que vinieron después. Esto también fue mencionado acá por Terrible. Fue muy importante el proceso de hacer leyes, lo que fueron todos los compromisos internacionales. En el caso de la CEDAW, que es la Convención contra todas las formas de discriminación hacia las mujeres, que fue aprobado por Naciones Unidas en 1979, inmediatamente Alfonsín la hace ley en la Argentina. Y eso nos da la base para cualquier reclamo de discriminación de género en la Argentina, gracias a esa llave. Después, obviamente, que la idea de Alfonsín en la reforma de la Constitución del 94, de incorporar en el artículo 22, el artículo del aborto, ¿cómo es? Bueno, no sé, el inciso 22, de incorporar los tratados 75, que me sale siempre el 86 que es el aborto. 75, inciso 22, se incorporan los tratados de derechos humanos, que es fundamental. Esa fue una idea de Alfonsín, que también la llevó adelante. No se olviden también que ahí estuvo Barra, queriendo meter la cola en la constituyente. Bueno, ahora está Barra, bueno, el que está ahora, digamos, él quiso poner, por supuesto para evitar el tema del aborto, el concepto de reconocer la vida desde la concepción, lo quiso poner en la Constitución, y ahí salió Alfonsín con un montón de constituyentes más y lo impidió. Y metimos todos los tratados de derechos humanos dentro de la Constitución, que hoy nos dan una posibilidad de reclamos internacionales que no la teníamos antes. Obviamente nos faltó meter el protocolo facultativo de la CEDAW, que recién lo pudimos aprobar me parece en el 2002, un montón de años después. Que esto es la posibilidad que tenemos de poder accionar judicialmente, agotando las instancias judiciales de Argentina. Quería hablarles un poquito de las leyes que se sacaron en ese momento, que tienen que ver, aparte de la ley de patria potestad compartida, la ley de reconocimiento de la pensión del viudo, la ley de reconocimiento de la ex mujer de la concubina, el reconocimiento de igualdad de los hijos naturales con los hijos normales, digamos, naturales. Bueno, espera que la tengo acá. Normales son algunos. No, horrible. No todos. No sé dónde lo había puesto. Bueno. Acá está todo desordenado. La pensión al viudo, que fue una de las peleas grandes que hizo Florentina. La licencia por la maternidad por adopción. Fíjense que después de muchísimos años esto volvió a tratarse y parecía, y es un proyecto radical. La inclusión del servicio doméstico en la ley de accidentes de trabajo, miren los adelantos de esa época. La obligación de hacerse obligatoriamente el Papa Nicolau para las mujeres. La igualdad de hijos matrimoniales y extramatrimoniales.
Bueno, el derecho de la mujer a usar su apellido de soltera aún casada, que esto también fue una de las conquistas radicales. Bueno, otra de las cosas importantes, tengo un montón de cosas anotadas, pero para no hacerlo, la creación del banco de datos genéticos, que ustedes han visto lo vapuleado que estuvo en este momento y hasta en este momento casi desaparece. Acá hubo también dos cosas fundamentales que ya se mencionaron, pero no quiero dejarla de mencionar. La ley 23040, que era la ley de autoamnistía, que fue derogada inmediatamente con un decreto, porque lo importante, que fue esto único en el mundo, es que todos los países que tuvieron situaciones de represión y de dictadura militares trataban de llegar a amnistía o acuerdos para olvidar y apaciguar. Alfonsín iba a la justicia y además de acompañar con la justicia y creó la CONADEP con el decreto 157 a 9 días de haber asumido, con personalidades que ustedes todos conocen, que ahora cumplimos, ahora en septiembre se cumplieron 40 años de su creación, que les dio 180 días para prestar este informe. Después tuvieron que alargar, pero ese informe fue la base que tomó Estracera para el juicio de la Junta, y en todos los casos solamente tomó 70 casos. Así que imagínense lo que fue la investigación de la CONADEP, que fueron muchos más, para que Estracera con esos 70 casos consiguiera las penas que consiguió. Único en el mundo. Han tomado en la CONADEP, por supuesto Sudáfrica, Haití, todos han tomado como ejemplo el análisis y la organización de la CONADEP y en realidad hay charlas mundiales sobre este tema. Creo que son parte de los logros de Alfonsín. Yo tenía un montón de cosas más anotadas, pero si después hay preguntas les sigo diciendo. Gracias. Gracias, decano. Casi te digo, Pilucci. Por la invitación. Y gracias también por haber hecho esta organización que viene sucediendo ya desde hace un tiempo, que nos ha permitido revisar algunas cosas que a veces las estamos dejando de lado. Algunas de las cosas que yo pensaba decir ya las han dicho, de modo tal que si pienso yo en Alfonsín, si pienso este título que tiene esta charla de hoy, tengo que pensar en familia, tengo que pensar y si pienso en familia, tengo que pensar necesariamente en derechos civiles y también en mujeres, los derechos de las mujeres. Si lo pienso Alfonsín, lo debería pensar en 3 tramos: antes, durante y después de su gobierno. Antes de su gobierno, hoy lo hablaba con María Luisa tomándonos un café, que voy a decir, Alfonsín no tenía un pelo de tonto y por lo tanto me parece que toda su campaña electoral, que estuvo muy bien pensada, esto de traernos el preámbulo como los católicos orarían el Padre Nuestro, que nos hizo rememorar nuestra infancia, recordar todo lo que habíamos perdido en esos años. Incorporó también muchas cosas que aparecen así como pequeños puntos, pero refieren exclusivamente a las mujeres. Y lo que recién decía María Luisa acerca de ese discurso, dijo Alfonsín, a veces lo escucho, lo tengo en la compu, lo escucho al discurso ese, cuando dice: tenemos muchas deudas. Tenemos deudas con los ancianos, tenemos deudas con los niños, tenemos deudas con esto y aquello, tenemos deudas con las mujeres que no tienen la patria potestad de sus hijos. Si las mujeres tenemos una deuda con Alfonsín, tenemos esa deuda, la de la patria potestad. Hoy ya no se llama más, el año que viene se cumplen 10 años
de vigencia del nuevo Código Civil y Comercial se llama responsabilidad parental, porque patria potestad viene de padre y tiene que ver con el patriarcado. Nosotros tenemos un largo recorrido que recibimos, y voy a hablar de las mujeres, pero lo voy a vincular con este tema de Alfonsín. Eso hizo antes de ser electo presidente. Yo lo hubiera votado solo por eso, si hubiera tenido que votarlo, lo votaba por todo, por la paz, por la libertad, por todo lo que ansiaba. Cuando fue electo, enseguida yo tomo unas palabras que leí hace bastante tiempo y hoy se lo decía a María Luisa, que María Luisa dice: las mujeres trabajamos tanto durante el periodo preelectoral que no se plasmó después en las candidaturas, en los cargos. No se reflejó esa intervención, siendo que las mujeres fueron las que más votaron por Alfonsín. Votamos. Nosotros como mujeres hemos recorrido una historia que es la del derecho romano, en donde había un señor que era dueño de la familia, de los bienes, de la religión y de todo lo que sucedía en una familia. Y las mujeres estaban sometidas. De cosas, prácticamente de cosas, pasamos a personas en distintos momentos de la historia. Una ley bastante antigua, la de después del Código Civil, los derechos civiles de la mujer, pero lo voy a dejar porque es demasiado técnico y me interesa más hablar específicamente del tema de la patria potestad compartida, que no es solo la patria potestad compartida. Ustedes imaginen un señor que era la típica familia, probablemente por eso hubo tanta oposición por parte de la Iglesia, en una defensa que se fundaba en que era la familia natural. Con la palabra natural era con lo que explicaban absolutamente todo. Entonces un papá tiene que ser así, un papá, una mamá y los niñitos. El papá proveedor, la mamá hace la comida, cría a los niños, tiene el embarazo de 9 meses, con lo que las mujeres que han tenido hijos saben perfectamente lo que significa. Van a parir, después hay que criarlo, llora cada 3 horas, hay que darle de mamar, cambiarle los pañales. Esa es la mamá. Pero no podía no tenía que autorizar para que el niño salga del país con el padre. No tenía que autorizar para que el chico ingrese a una congregación religiosa, que sea militar o que entre a un servicio de cualquier seguridad. Era el padre el que lo habilitaba para todo eso, para contraer matrimonio, y la mamá no contaba para nada. Eso sucedía hace 40 años. Esos eran los derechos. Nos tocaba una parte de la tarea y la otra era una atribución exclusiva de los hombres. En el censo que hubo, no en el último, en el penúltimo, estudiado en la Universidad de Buenos Aires, dio que en la ciudad de Buenos Aires aproximadamente el 52% de las familias son monoparentales, que quiere decir que tienen un solo progenitor de acuerdo a nuestro Código Civil actual. No usa padre y madre, usa progenitor. Y de ese porcentaje de familias, el 94 son con cabeza mujer. Y no teníamos la patria potestad. Esa ley que para nosotros es importante como mujeres, trajo otros beneficios. Por ejemplo, elegir el nombre de los hijos. Antes el que ponía el nombre era el padre, ahora tenía que ser que fuera un acuerdo de ambos. Y también podrían ser curadores, porque, a ver, si un matrimonio tenía un niño con una discapacidad que
supusiera que había que hacer un trámite que lo designe incapaz, se le nombra un curador. El curador podría ser el papá, no la mamá, el papá. O otra persona, un abuelo, una abuela. La mamá quedaba rezagada, como si no pudiera. Nosotros le debemos más cosas a Alfonsín, nosotras las mujeres. Por ejemplo, con la ley de del divorcio vincular, perdón, adquirimos la capacidad de poder establecer dónde íbamos a vivir, porque antes la mujer decía el código, constituirá su domicilio en el del marido. Me voy a contar una anécdota personal, porque me consta. Yo me casé en la cárcel de Coronda, donde mi marido era preso político, en el año 71. Y el jefe del registro civil de Coronda fue a la cárcel para casarme. Entonces había que leer unos artículos del código, siempre leen cuando casa el registro civil, dice unos artículos. Entonces estaba ahí, los dos testigos eran abogados y la mayoría de los que habían ahí le habían permitido entrar, eran todos abogados, porque los abogados podíamos entrar a las cárceles, y mi familia. Y entonces este hombre empezó a leer esos artículos que tenía que leer y de pronto se quedó callado y me miró a mí, abogada, y dijo, y se sonrió y dijo, siguió diciendo, dijo, la mujer constituirá su hogar en el del marido. Y estos otros que estaban detrás mío dicen, te tenés que quedar, decías ahí en el medio de la ceremonia. Eso pasaba. Como ese ejemplo, cantidad de cosas que eran limitaciones. Esto de usar el de fulano es un horror, casi el símbolo de la propiedad privada llevada al extremo. Es una deuda grande. La del divorcio sirvió para reorganizar la sociedad de nuevo, porque era una cosa tumultuosa. Se casaba un hombre que había estado casado y estaba divorciado y quería casarse con una señorita soltera y no se podían casar, entonces hacían estas cosas como para que tuvieran un poco de viso de legalidad, se casaban en México, en otros lugares, inclusive se casaban adentro de este país, por ejemplo en Catamarca, en algunos pueblos hay casamientos que se convertían en bígamos. Entonces, después, ¿qué pasaba? Querían comprar una casa y la compraban a nombre de ella, porque si la compraban a nombre de él, como decía recién Ricardo, este tema de la fidelidad permanente, que si yo a lo mejor lo hacía entrar después en la bolsa de la sociedad conyugal, vaya a saber. Y también los hijos. ¿Por qué hijos distintos? Empezamos allá lejos con una categoría que decía, ayudarme un momento, Ricardo, hijos adulterinos, incestuosos, eran una categoría, sacrílegos, así empezamos en el código hasta llegar a esto de tener hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Pero Alfonsín hizo en una reforma, entre otras cosas, debido a esta ley de materia de potestad compartida, hizo que se modificara la ley del nombre y que las actas de nacimiento no figurara la naturaleza de la relación que tenían con los padres, sino que los padres figuraban los nombres y no decían si estaban casados los padres entre sí. O sea que la reforma fue altamente importante. Antes de la ley de patria potestad compartida, nuestro Congreso, siendo el gobierno de Alfonsín, aprobó una ley sobre la Convención
de eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, que también es muy importante. Además de las cosas que señaló que María Luisa, que de alguna manera van tocando distintas cuestiones que todas juntas nos han convertido en este sujeto que somos pares con los hombres desde el punto de vista estrictamente formal, porque la vida real transcurre por otros caminos, todavía. Y luego tenemos ese post-gobierno de Alfonsín, que lo tratamos en una charla anterior, de lo que incorporó, todo lo que hizo para esto, para la reforma de la Constitución, todo lo que le debemos también de lo que trabajó para la reforma de la Constitución. Y ese hecho, el de haber bregado por incorporar las convenciones de los derechos humanos en la propia letra de la Carta Magna, implica darle una fuerza a toda esa legislación internacional que nos preserva de alguna manera. Y un artículo que está agregado en la Constitución Nacional, en un capítulo que refiere a los nuevos derechos y garantías, artículo 37, lo voy a leer para no equivocarme. Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral. Y otras miles de cosas. Yo no sé cómo le alcanzaba el día para pensar en tantas cuestiones, Alfonsín. Todos tenemos deudas con él, las mujeres tenemos especialmente deudas. Y no puedo dejar de decirlo, lo pensaba. Ustedes vieron que el presidente estuvo hablando allá en la Asamblea de las Naciones Unidas, donde están discutiendo sobre el calentamiento global y también sobre la Agenda 2030 referida a las mujeres. Y este país está por fuera. Nosotros quedamos afuera. Es decir, que implica altamente un retroceso. Hay un texto que me gusta, yo no me lo anoté acá para leerlo. Lo he leído muchas veces. Se lo digo a mis alumnos, pero especialmente a las mujeres. Es de la CEPAL, que es la Conferencia Regional para la América Latina y el Caribe, que fue en el año 2010 en Brasil. La situación desigual de las mujeres constituye un caso especial entre todas las discriminaciones sociales. En efecto, a diferencia de otros casos, no constituyen una clase social ni un grupo específico. No son una comunidad ni una minoría social o racial. Atraviesan todos los grupos y pueblos y, en todos ellos, son una inseparable mitad. Acabar con las condiciones que han permitido su desigualdad social y política sería, después de la liberación de los esclavos, la mayor revolución emancipadora. Nada más. Me olvidé un montón, pero dos son muy importantes. Primero, Alfonsín crea el primer espacio de la mujer en el gobierno. No existía, nunca existió. La subsecretaría de la mujer en 1985 y termina, inaugurando. Empezaron a trabajar en 1985 y se forma definitivamente en 1987. Y pone una extrapartidaria de la democracia cristiana, Asita Montes de Oca, que fue aliada nuestra en las elecciones,
y fue la subsecretaria. Era una feminista que venía de este partido y se hizo el primer Congreso Internacional de Violencia contra la Mujer, no se usaba género. Y el otro tema fundamental que no destaqué, que es clave para las mujeres, existía un decreto 659 de la dictadura, no era de la dictadura, era de López Rega, donde se exigía, se planificaba la familia, era de planificación familiar. Y como en Argentina habían decaído la tasa de natalidad, habían prohibido todos los métodos anticonceptivos por decreto. Los hospitales no podían ni siquiera asesorar en estos temas. Apenas también sube Alfonsín, lo primero que hace el ministro de Salud es derogar ese decreto y empezar con repartir métodos anticonceptivos y educar. Me olvidé más cosas, pero gracias. Ahí abrimos el espacio para las preguntas. Quería agradecer a Diego, a Ricardo, a María Luisa, a Araceli por recuperar este pedazo de la historia de lo que fue Alfonsín para los argentinos y las argentinas en la materia de ampliación de los derechos civiles. Y me quedaba pensando en esta cuestión que antes mencionaba Ricardo de partido laico y Alfonsín católico, y lo que mencionaba también María Luisa de, digamos, un Alfonsín, si se quiere, machista en el sentido de un montón de discusiones que creo que al día de hoy, 40 años después, no están saldadas, y cómo eso muestra el carácter y el valor de un representante en el gobierno que realmente pone las necesidades del pueblo primero y que puede dar respuesta a eso, que me parece que es fundamental poder recuperarlo hoy en día por, bueno, justamente todo lo que está sucediendo y las discusiones que se están suscitando muy importantes. Y en eso también pensaba en cuanto a la ampliación de derechos para las mujeres, el rol fundamental de Florentina Gómez Miranda, como bien mencionaban, que cuando fue diputada impulsó y presidió también la Comisión de la Familia, la Mujer y la Minoría, y allí impulsó más de 150 proyectos en el Congreso, y cómo todo eso es parte constitutiva del ADN, digamos, de quienes nos consideramos militantes radicales y alfonsinistas, y que nos llena de orgullo, y que creo que siempre es buen momento, pero sobre todo ahora, para volver a esas bases, volver a recordar cada uno de estos logros y justamente este pedazo de historia, como decía antes, que tanto nos deja. Sin más, sí quería abrir el espacio para el debate y para las preguntas. No sé quién quería comenzar. Sí, yo quería hacer algunos aportes. Como decía Ricardo, nos tocó vivir a veces presencialmente en aquellos años, por protagonismo militante de lo que fue esa época, pero servirían para que tal vez lo que abundó también Diego en lo que era la iglesia de aquella época, voy a citar solamente un par de anécdotas. Me acuerdo lo que citaba Araceli hace un rato cuando se trataba la equiparación de derechos entre matrimoniales y extramatrimoniales. Tengo presente la manifestación frente al Congreso de Tradición, Familia y Propiedad, dirigida por Roque Escurra Medrano, gritando no a los bastardos, para que ustedes vean y lo que citaba Diego como señor Di Stefano. Nos tocó ir a San Juan. Adolfo Stubring, secretario de Educación de la Nación, judío, como todos sabemos, y en el caso mío, que estaba al frente del Banco Hipotecario, inaugurar el sistema cloacal de San Juan, que con el terremoto del 44 nunca más lo habían reconstruido. Y Adolfo iba a llevar la propuesta para la elección que se venía de hacer lo que ya habían hecho en Mendoza, incorporar en el gobierno radical de Javer la enseñanza de educación sexual en los colegios. Monseñor Di Stefano lo declaró persona no grata a Adolfo en ese momento. Y después tengo presente porque ese día justo, circunstancialmente, nos había convocado el presidente para una reunión de trabajo en Olivos cuando él llegó de lo que fue la barbaridad que hizo Monseñor Medina
vicario castrense en la iglesia Estela Maris, el día, creo que era el día del ejército o algo por el estilo. La de Y Malvinas. ahí Alfonsín estaba todavía presa de un nerviosismo, como era que cuando estaba el hambre no paraba, no para el otro, pero para aquellos que no lo tienen presente, Monseñor Monseñor Medina declaró desde el púlpito que en el gobierno de Alfonsín había corrupción. Cuando terminó, Alfonsín subió al púlpito y dijo: yo aquí me ofrezco para que cualquiera de ustedes que quiera denunciar un hecho de corrupción, yo mismo, como presidente de la República, voy a tomar nota. Pero este hecho pasó a la historia, lo que fue en este caso que un presidente como era él subiera al púlpito a contestarle a este reaccionario del señor Medina. Y algo que fue citado también, Alfonsín fue el vicepresidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, cuyo presidente era nada menos que el obispo Jaime de Nevares, allá por fines del 76. Yo me acuerdo que al poco tiempo constituimos la filial Rosario y en este caso Enrique Ángel Pereyó fuimos a integrar esa filial de la Asamblea Permanente. Pero esto tal vez, estos comentarios, yo me olvidé de Ivanovich, que dentro de lo reaccionario y el odio ancestral que tenía por la vertiente, digamos, progresista del radicalismo, llegó a acusarnos que nosotros, la coordinadora, estuvimos detrás del ataque del MTP a Tablada, donde hasta el mismo Alfonsín tuvo el riesgo de vida cuando fue al día siguiente, creyendo que todo ya estaba, digamos, que se habían rendido, que no había ningún foco. Desde un edificio había un francotirador que empezó a tirarle, y la apuntó y empezó a rodearlo a Alfonsín, haciéndole un círculo para que no le pegara ningún balazo a él. Pero este obispo acusó, llegó a pensar hasta esa barbaridad donde casi le puede costar la vida a nuestro presidente. En fin, son tal vez anécdotas, pero de alguna forma me gustó comentarlas para que de alguna forma ustedes pudieran ver en el contexto en el cual nos tocaba movernos así en aquella época. Tomando, mirá, lo que son las cosas. Yo tenía lo de Medina. Esta es una anécdota que me contó un coterráneo mío. Yo soy nativo de Pergamino, y en una conversación informal que tuve hace algunos años con Horacio Jaunarena me contó la anécdota de Medina. Medina, como dijo recién Aníbal, en un momento habla de coimas. Medina había sido el lugarteniente, si me permiten la palabra, precisamente de uno de los obispos más salvajes que tuvo la represión. No quería a Alfonsín, estaba muy enervado y muy enfrentado con el tema del divorcio y muy agresivo. Y empieza a hablar desde el púlpito Medina. Y acá viene la anécdota. Alfonsín que le dice a Jaunarena: quiero hablar. ¿Puedo? Horacio que le dice: mira, no sé, Raúl, le pregunto a Ignacio López. Ignacio López era el vocero y era una persona vinculada con la iglesia. Ignacio López lo mira y le dice a Horacio: ¿quién va a hablar? El presidente. ¿A dónde va a hablar? Ahí, señalando el púlpito. Bueno, ¿puede? Bueno, sí, de acuerdo al protocolo, cuando termina la misa, cualquier persona puede preguntar o puede hablar. Bueno, el presidente quiere hablar. Bueno, quedó Ignacio completamente perplejo. Y hoy, acordándome de eso, transcribí e imprimí lo que Raúl le dice a Medina mirándolo a los ojos. Aquí se ha hablado de coima y de negociados. Púlpito de la iglesia. Si hay algo que todos nosotros, porque de alguna manera tenemos responsabilidad de gobierno, es la honradez de nuestros procederes, la dignidad de nuestra acción. Y se lo ha dicho
eso que usted dijo delante del presidente, seguramente porque se conoce algo que el presidente desconoce. De modo que yo solicito ahora públicamente que si alguien de los presentes conoce de alguna coima o de algún negociado, haciendo honor a los hombres que murieron por la patria, estaban conmemorando el 2 de abril, haciendo honor a nuestras mejores tradiciones que aquí han sido señaladas, lo diga y lo manifieste, denuncie los hechos precisos o se calle la boca. Está el video, se puede ver. A ver, dale, Claudio. Bueno, hola a todos. Yo voy a hablar en nombre de la Fundación Ilia que coorganiza esto. Me van a saber disculpar primero, gracias María Luisa por la visita, vamos con los visitantes, gracias por la visita. Yo me tengo que disculpar porque llegué tarde. Después a la amiga querida Araceli, bueno, Ricardo, Diego, gracias por el panel. Y a la gente que organiza con la Fundación Ilia, Instituto de la Reforma, pero el agradecimiento a la Facultad de Humanidades. Esto lo organiza el Instituto de la Reforma Universitaria, que depende del vicerrectorado, la Federación Universitaria de Rosario, Homo Sapiens, los amigos de Homo Sapiens, hoy nos dan el lugar. Y el ciclo Alfonsín, como bien decía Araceli, esta es la quinta, sexta. Ciclo de Alfonsín, pensar Alfonsín. Y está muy bien lo que decían los amigos en la mesa, hablar de Alfonsín, pensar Alfonsín, leer Alfonsín, conocer Alfonsín. Pero yo lo que quiero dejar más en claro todavía, hoy, septiembre del 24, esto lo organiza la Facultad de Humanidades de la Universidad Pública de Rosario. La semana que viene vamos a marchar, vamos a defender la universidad, vamos a criticar el instalado del gobierno, al Estado no, el gobierno, pero hay que poner el punto en que la organización va de la mano de una facultad, de la universidad pública. Seamos leones, pero leones en el sentido bien radical de salir a la calle y comámonos la calle nosotros, al grito de, por lo menos, pensar en la sociedad. Así que yo te agradezco, Alejandro, bueno, y agradezco a toda la gente de la organización, y bueno, de nuevo, bienvenida a María Luisa y a los amigos, muchas gracias. Yo primero agradecerles a los panelistas. Es un homenaje a Raúl Alfonsín, también es pensar el legado de Raúl Alfonsín, que seguramente a muchos hoy le incomoda ese legado. Pero también es un reconocimiento de toda una generación que se hizo cargo de decisiones trascendentales en un contexto muy difícil como fue el de la transición a la democracia. Por eso una de las intenciones del ciclo es también invitar a protagonistas de esos años que den testimonios. Siempre invitamos a algún historiador, no solamente por una cuestión afectiva y profesional mía, sino porque permite ver en la temporalidad la secuencia y siempre es muy descriptivo y muy rico los análisis, pero también es un homenaje a esa generación o a las generaciones que le tocó llevar adelante lo que es una epopeya, que fue la transición a la democracia, con el pacto democrático que creemos que hoy en muchos aspectos parecería olvidado,
Y no es casual que el actual presidente polarice con la figura de la historia de Raúl Alfonsín. Y en esto, ahí se hablaba, y yo les quiero hacer una pregunta, quienes la conocieron, fueron compañeros de blog y demás, de alguien que fue muy importante en la ampliación de los derechos civiles, pero también de los derechos de la mujer, que fue Florentina Lombard, que también me parece que tuvo un protagonista decisiva en muchas de estas discusiones. En algunos, si me equivoco, corríjanme, creo que fue la primera que presentó un proyecto de interrupción voluntario sacar una coma del artículo 86 del Código Penal. Modificar la redacción que siempre ha traído problemas de interpretación del artículo del Código Penal. Pero no pudo ni siquiera sacarlo. O sea, no se lo aceptó. Yo la acompañé esos días también, le pegaron un chicle en la cabeza, chasquieron, y ella lo único que estaba proponiendo, la redacción dice la mujer, en caso de violación, la mujer puede hacer un aborto, pero no había una coma, porque dice la mujer discapacitada, imbécil, y quedaba todo junto. En cambio, si le ponía la mujer, coma, discapacitada, coma, se suponía que la mujer cualquiera podía hacer. Eso no se lo aprobaron. Pero hoy el movimiento de mujeres, el feminismo de Argentina, en 2018, cuando sale la ley, cuando se debate la ley, la reconocen públicamente. Y Florentina tiene una historia de la militancia antes de la salida de la democracia en un grupo que se llamaba Núcleo de Mujeres Políticas, que fue de los avances del feminismo en la Argentina, agrupaba a 12 partidos políticos. Así que no es pavada, porque esta transversalidad de estos temas importantes, los temas de género, tiene una construcción desde el radicalismo. Yo siempre lo recato, porque a veces nos dicen cosas y vienen las feministas nuestras con mucha historia. O sea, María Teresa Merciari de Morini es otra, la primera diputada por Córdoba, la primera diputada nacional por Córdoba, María Teresa, y hoy que vive todavía en Horne de Fonte, vive, y Margarita Malarro de hablar. Nos olvidamos, digamos, no mencionamos un montón de cosas, porque acá hay muchas leyes dando vuelta, no se puede, que tuvo mucho que ver Alfonsín. Por ejemplo, la ley de cupos, que no era gobierno, pero que nos tenía de cerca, no se crean que estaba muy de acuerdo, pero digamos, tenía esa visión. Yo lo que sí, voy a decir una reflexión que yo quiero contar. En el matrimonio igualitario, cuando teníamos el bloque partido por la mitad, y los diputados nuestros nos decían, no, yo no puedo votar, yo estoy de acuerdo, María Luisa, pero yo vuelvo a mi pueblo y el obispo me va a castigar. Y entonces, yo soy muy católica, entonces mirá vos lo que vos decís de Alfonsín. Cuando uno tiene una elección y es representante del pueblo, no tenés porque lo tuyo es tuyo, y vos sos católico, evangelista, lo que quieras, un problema tuyo. No vas a traducir a toda la nación con una ideología. Esto era Alfonsín. Alfonsín era católico. Sin embargo, esto es lo que uno tiene. Bueno, unas discusiones terribles. En el bloque lo tuvimos partido por la mitad. Pero bueno, salió la ley. Muchas gracias. Sí. Mi nombre es Lucía, soy de la Facultad de Política de la FASA, obviamente, y quería simplemente agradecerles a todos, pero en particular a María Luisa y a Araceli, por el trabajo que han hecho por las mujeres y también por la historia de nuestro partido. Nosotros nos encontramos un montón de veces, tanto para el Día de la Militancia Radical como para el 8 de marzo, buscando y viendo qué han hecho las mujeres de nuestro partido, y siempre pensamos en lo innovadoras que han sido y en lo avanzadas que han sido un montón de sus leyes, de su ordenanza, pero incluso de sus ideas, que quizás no han llegado en su momento a poder impartirse como tal. Pero simplemente eso, agradecerles, porque creo que no todos los días tenemos enfrente a las personas que nosotros tomamos como una referencia como militantes mujeres, y decirles que son una bacana inspiración para nosotros. Muchas gracias. Gracias, pero no hay nada para agradecer. Yo soy Agustina, hoy me toca ser la presidenta de la Federación Universitaria de Rosario, y entrando en octubre, que para nosotros es un mes bastante especial porque
que participamos del Encuentro Nacional de Mujeres. Quería preguntarles si nos podían contar un poco, y también tomando esto que decía Luz recién, de mi inspiración, digamos, como mujeres militantes y que siempre han encabezado la lucha. ¿Cómo fue en ese momento? Porque el primer encuentro de mujeres era dentro del gobierno de Raúl, entonces que nos cuenten quizá un poco cómo era vivir esa experiencia, cuáles fueron las consecuencias de afrontar todo ese movimiento, y bueno, también para vivirlo hoy, que todavía sigue en pie y que se sigue realizando, y que ahora el fin de semana largo de octubre tenemos que ir a participar a defender nuestros ideales en temas muy variados que se van a discutir. Bueno, fue súper importante porque, digamos, lo que hizo el gobierno democrático es recrear todo lo que eran las relaciones de la sociedad civil. Había organizaciones de mujeres que eran feministas o no feministas del movimiento de mujeres que se volvieron a reorganizar con la democracia. Digamos, las feministas en la lucha contra la democracia en la Argentina estaban insertas dentro de los partidos políticos, un proceso diferente de lo que fue Uruguay y Chile, que estaban concretamente como movimiento en la lucha contra la represión. En la Argentina no fue así. Acá fue clave el Ministerio de Desarrollo Social, que bancó el primer encuentro, eso no lo dicen muchas compañeras hoy. El primer encuentro nacional de mujeres lo bancó Alfonsín, y fue en Buenos Aires, y fue maravilloso. De hecho, ahora estamos por el 40 no. 27. Bueno, por eso fue 85, bueno, no fue de esos años. Hoy está partido, chicas. Lamentablemente el movimiento feminista y el movimiento de mujeres está partido. Está partido por temas muy importantes para debate, que hay discusiones por todos lados, sobre todo en Europa. No se aceptan las diferencias sexuales, no se aceptan las mujeres trans, no se acepta la diversidad sexual, por eso está partido. Hay feministas que quieren volver a todo el análisis biologicista y sos mujer porque naciste mujer. No podés tener muchas de estas campañas que se dan terrible acá. Se ha dado y está partido lamentablemente. Pero son espacios importantes, de ahí han salido muchas ideas de leyes y apoyar el movimiento. El caso del aborto, ha habido diputadas como Florentina, que fue la primera que se animó a plantearlo en esa época, de los movimientos de mujeres. La campaña nacional por el derecho al aborto ha tardado años, éramos 20, terminamos siendo más de 1 millón en 2018. Bueno, fue duro y lindo, pero nosotros teníamos la bandera de la democracia, era muy lindo al principio. Empezaron a salir los temas de violencia. Se hace el primer encuentro internacional de violencia, oficiado también por la Subsecretaría de la Mujer. Súper importante, porque es la base de la primera ley de violencia en la Argentina. Después veremos violencia de género, después viene todo lo demás, no lo voy a cansar, pero la verdad que es un orgullo ser radical, es un orgullo ser alfonsinista, es un orgullo. Lo que es triste es que haya radicales que estén con la libertad básica. Perdónenme, pero lo siento. Algunas cuestiones de la vida real, poder contarles cómo era vivir en la época de la última dictadura militar. Yo creo que es intransferible. Era como si yo me cruzara con esta niña que es la presidenta de la Federación y alumna de la Facultad de Derecho, y la conociera de todos los días, y me la cruzaba por la calle y no nos saludábamos, porque yo no sabía si no la iba a perjudicar y ella tampoco sabía si me iba a perjudicar. O me cruzaba con alguien que iba con una pequeña bolsita en la mano y yo sabía, si era alrededor de las 8, 9 de la noche que andaba con la bolsita, que iba a buscar algún lugar a donde dormir para tener cierta seguridad. El terror recorre como un frío aunque haga calor. Es desconfianza, es tener
cada cosa sospechosa, olvidar, tratar de no acordarse de los nombres, tratar de no acordarse de los teléfonos. Yo encuentro en algunos libros en mi casa, en un determinado número de las páginas, escrito así un teléfono que no dice ni siquiera de quién es, que seguramente lo he querido conservar para... Era la muerte, era lo negro, lo frío, lo carente de sentimiento, era espantoso. Entonces de pronto Alfonsín aparece como si fuera la luz. Hubo conflictos. Yo tengo muchos amigos peronistas, me decían, no vas a ser tan reaccionaria que lo vas a votar a Alfonsín. Sí, después no nos hablemos hasta que pasen las elecciones, yo decía, y después cuando nos crucemos y yo me vaya sonriendo, a joderse. Entonces en realidad fue como que se prendiera la luz, y el movimiento de las mujeres, como dice María Luisa, en nuestro país no hubo un movimiento así centralizado de mujeres, cada una en su rancho, interviniendo en lo poco que se podía hacer. Es muy difícil, no sé cuál es el temario ahora del movimiento de mujeres para esta, pero supongo que por todos lados habrá una serie de cuestiones para tratar, porque las cosas están muy difíciles. Y nosotros desde la universidad tenemos, a ver si van a limitar el número de ingresantes, que es la última cosa que he escuchado decir, la posibilidad de que impongan pretender alguna cuota o cosa por el estilo, mirarle la cara y saber cuánto gana el padre y la madre para saber si... Yo en la última comisión que he tenido, más de la mitad eran de primera generación, universitarios de primera generación, o sea que no estamos formando universitarios, hijos de universitarios, muchos son realmente que están haciéndole el primer escalón de la posibilidad de su ubicación social con un cambio operado a través del título que puedan obtener en la universidad. Hay un montón de cosas, muchas cosas. De todas maneras hay mucho que pelear. En el caso de las mujeres, por las mujeres, porque como lo dije ya, esta igualdad, paridad formal, en la vida de todos los días no está. Bueno, si no hay más preguntas ni más reflexiones, entonces concluimos con este ciclo de charlas y agradecerles nuevamente a los expositores por haberse tomado el tiempo de conversar con nosotros. Muchas gracias.